Bueno, buenas noches a todos. Voy a compartirles una presentación. Ahí estamos. Impacto nacional e internacional en la economía salvadoreña como resultado del COVID. Para analizar el impacto en la economía salvadoreña, primero vamos a hacer un análisis del crecimiento histórico. La economía salvadoreña, desde 1992, la fecha jamás ha tenido un crecimiento sostenido, debido a las debilidades, obviamente, de la matriz insumo-producto. No obstante, se han tenido años buenos, de buen crecimiento, incluso con tasas cercanas al 7%. Pero para poder lograr un desarrollo económico se necesita al menos una década de este nivel de crecimiento. De acuerdo a la regla de los 70, con una década de crecimiento del 7%, en 10 años tendríamos como país otro nivel de vida. Es decir, porque el producto, el PIB per cápita se duplicaría automáticamente. Y es que el efecto multiplicador del crecimiento en el desarrollo es similar a la teoría del efecto multiplicador del dinero de Keynes. Se va multiplicando, de manera que es lo que nosotros esperaríamos que se hubiese dado a partir de los acuerdos de paz. ¿Y por qué tomamos 1992? Porque hay un quiebre en la economía. En 1992, el 16 de enero, se firmaron los acuerdos de paz. A partir de ahí tendría que haberse dado un cambio, y de hecho cuando uno va y lee las reformas estructurales de cambio que buscaba implementar el primer gobierno de Arena en 1992, uno espera que los cambios se vean reflejados tanto en tasas de empleo como en la reducción de la pobreza, como en el acceso a la educación, la salud y otros indicadores de desarrollo humano. Ahora, vamos a ver el crecimiento mundial y vamos a hacer notar algo. En el 2009, el año 2009 fue el año más oscuro para la economía mundial. Pues porque empezaba la recesión económica como resultado de la crisis inmobiliaria que se da en el 2007 y de la crisis financiera que se suscita en el 2008. ¿Por qué hacemos este tipo de análisis? Porque para contextualizarnos, para enmarcarnos en la economía nacional es necesario conocer la economía internacional, cómo la economía global se estaba desenvolviendo, porque somos parte de la economía global. Ahora veamos el crecimiento histórico de la economía salvadoreña. Si nosotros vemos acá, en 1980, que está resaltado, dice que tuvimos un crecimiento de 11,77%. Eso es un crecimiento negativo, es decir, es un decrecimiento, una recesión económica. Obviamente sabemos que en 1980 ya estábamos en el pleno de la guerra civil que vivió 12 años. Ahí estaba empezando con más fuerza la guerra civil entre la Fuerza Armada y el FMLN y todas las organizaciones que tuvieron que ver con el FMLN. Entonces eso automáticamente hizo un impacto completamente negativo en la economía salvadoreña porque estamos hablando de que se paró casi completamente la economía salvadoreña. Algo similar está pasando ahorita porque la economía está completamente parada. Gracias a Dios, no es por una guerra civil, sino es por algo que es un evento completamente que está fuera de nuestras manos. No son factores que podemos decidir si siguen su curso o se detienen. Lastimosamente, y no es que venga al caso, pero vamos a ver más adelante que a partir de 1992 la economía salvadoreña creció en los primeros años a tasas que esperaríamos que hubiese seguido creciendo durante 2, 3 décadas de lo que se cuentan a partir de 1992. Hay otro evento importante en el 2009. Obviamente, si se fijaron, la economía mundial decreció en el 2009 y obviamente la economía salvadoreña también decreció en el 2009. Ahora, ¿por qué decreció la economía salvadoreña en el 2009? Y lo vamos a decir acá directamente.
economía salvadoreña decrece en el 2009 como resultado de las causas que tuvieron lugar en Estados Unidos en el 2007 y en el 2008 cuando revienta la crisis financiera. Primero la crisis inmobiliaria, después la crisis financiera y obviamente aumentó las tasas de desempleo en Estados Unidos, disminuyó el consumo de productos nostálgicos en Estados Unidos. Los latinos salvadoreños que viven en el mercado norteamericano dejaron de enviar remesas y obviamente se resintió la caída de las remesas en el 2009. Y lo vamos a ver más adelante porque las remesas, dada la casualidad en el 2009, cayeron en un 9% y la economía cayó en un 3%. Es un efecto directamente proporcional en la economía. Y vamos a ver la codependencia que tiene la economía salvadoreña de las remesas. Le quitas las remesas a la economía salvadoreña y automáticamente no tendríamos crecimiento en ningún año. Porque los bajos niveles de crecimiento que nos han mantenido a la saga de Centroamérica nos hacen ver a la economía salvadoreña como una de las economías centroamericanas más dependientes del desempeño de la economía norteamericana. Pero estábamos en eventos totalmente diferentes porque allá se estaba suscitando una crisis en un país que obviamente después contagió a los demás países. Pero acá estamos, allá vamos a empezar a hablar de la crisis del coronavirus, del COVID-19, que es una crisis sin precedentes. No son comparativas, no se podría comparar los efectos de la crisis financiera global con los efectos que va a tener la crisis COVID-19. Pero veamos, dice, como se puede observar en la gráfica, el crecimiento de la economía salvadoreña esta misma demuestra que no ha tenido un crecimiento sostenido con variaciones incluso mayores a un punto. Pues como veremos más adelante, hay factores que impulsan verticalmente el crecimiento y su efecto es preponderante en una economía totalmente dependiente. Y lo vemos acá, tasas de crecimiento de El Salvador versus las tasas de crecimiento de los Estados Unidos y las tasas de crecimiento de las remesas. Más adelante vamos a ver un análisis de regresión múltiple, un análisis de regresión simple y vamos a ver cómo las remesas y la tasa de crecimiento de la economía norteamericana tiene incidencia directa en el crecimiento de la economía salvadoreña. Y eso es fácil de explicar y todos quizás, todos o la mayoría lo saben, que el 65% de las exportaciones tienen al mercado norteamericano como el referente, es decir, el 65% de las exportaciones de El Salvador van a Norteamérica y más del 70% de las remesas, del flujo de remesas internacionales vienen del mercado norteamericano. Resulta que tenemos poco más de 2 millones de salvadoreños que están residiendo en Estados Unidos y ellos son el sostén de la economía nacional. ¿Cómo se miden los impactos de una economía tan dependiente? Bueno, para determinar el impacto de la economía salvadoreña tenemos dos factores. Obviamente se van a segregar en subfactores. El factor externo y el factor interno. Por un lado, el factor externo, tenemos la codependencia de la economía norteamericana, la codependencia directa del flujo de remesas. Vamos a hablar un poco también acerca de las exportaciones. A partir de la firma de los tratados de libre comercio de El Salvador con Estados Unidos, aumentaron a nivel de productos nostálgicos las exportaciones. Eso representó algo malo y bueno para la economía salvadoreña. Primero, ¿por qué? Porque aumentó la dependencia de la nación norteamericana y lo segundo porque se abrieron las fronteras a nuestros productos. Obviamente porque se firmaron tratados de libre comercio con otros países. Los factores externos. En los factores externos están las exportaciones, la agricultura y las remesas. ¿Por qué las exportaciones? Porque van al mercado norteamericano. Estamos hablando de la parte que va al mercado norteamericano. Aunque nosotros lo vemos acá desde una perspectiva interna, realmente los factores externos, el desempeño económico de Estados Unidos afecta las importaciones, afecta la agricultura y afecta las remesas.
Ya lo habíamos dicho, en un 65% aproximadamente de los productos van al mercado norteamericano, entre ellos los productos nostálgicos y lo que producen en su mayor parte las maquilas. Es decir, la base de las exportaciones de El Salvador son maquilas y productos nostálgicos. No estamos exportando tecnología. Pero hay un factor más que se agrega a la debilidad de la economía salvadoreña y es que la agricultura perdió fuerzas y dejó de ser importante como parte del PIB y la apertura de los tratados de libre comercio nos dejó aún con un valor agregado menor de la agricultura como parte del PIB. Y aunque no se tomó en cuenta el factor de las importaciones, esta al final son un efecto de la tercerización económica, lo que indica una balanza comercial aún más negativa y dependiente, deficitaria, es decir, déficit en la balanza comercial, que está obviamente relacionado con las importaciones y las exportaciones y otros datos. Ahora, veamos la agricultura sin tratados de libre comercio y sin tercerización económica. A partir de 1977, en el año 1977, la agricultura representaba el 43,006% del PIB. Es decir, teníamos una parte importante que significa que no solamente éramos autosuficientes, sino que también teníamos para vender. Garantiza automáticamente casi sin dejar de lado algunos extremos de la pobreza. La agricultura con el efecto TLC y terciarización económica. Si nos fijamos ya para el 2017, la agricultura apenas representa 5,043% del PIB. Eso significa que no solamente somos codependientes, no somos autosuficientes. Muchas importaciones de productos vienen del mercado norteamericano, como el arroz, los frijoles que vienen de China, Nicaragua. Significa que dejamos de lado una de las áreas más importantes de la economía, la alimentación a través de la agricultura, obviamente. Quisiera que lo veamos así porque más adelante vamos a analizar y vamos a ver que la agricultura va a ser importante en los últimos 3 o 5 años que dure eh, la crisis global, la crisis económica global que van a sufrir las economías como resultado del COVID. Esto que vemos acá simplemente a partir de 1992, las caídas en la producción agrícola son el resultado de las reformas estructurales que llevó a cabo en sus 20 años los gobiernos de Arena y las falsas ayudas que han tenido en los gobiernos del FMLN los agricultores. ¿Qué es lo que pasa? Que con los tratados de libre comercio abrimos el mercado para que entren productos de otros países que obviamente son más competitivos que los nuestros, porque el mercado, por ejemplo, norteamericano subsidia casi el 80% de los costos agrícolas, mientras que nosotros como país, los gobiernos de El Salvador, en los últimos 30 años, y tampoco este está haciendo mucho por la agricultura, no llegan a subsidiar ni siquiera el 10% de los costos. Los abonos y la semilla mejorada no representan el 100% de los costos, no están ni por cerca, hay que pagar jornales, hay que pagar limpieza, hay que hacer un conjunto de trabajos en la economía agrícola que no se pueden cubrir con regalar semilla. Y no es que esté malo la entrega de semilla mejorada y de abonos y fertilizantes. Solo hago la acotación que no es suficiente para lo que necesita el país. La caída libre de la agricultura después de 1992, como ya lo dije, es el resultado de un conjunto de reformas estructurales y del encaminamiento a subirnos en la globalización a través de la tercerización económica. ¿Por qué se tercerizó la economía a nivel de servicios? Pero todo tiene que ver acá, porque en el 2001 se da la ley de integración monetaria en la que nosotros adoptamos el dólar como moneda única y nos quedamos sin política monetaria como parte de la política económica para hacer frente a crisis de este nivel. También en 1998, 3 años antes, se daba lo que conocemos como privatización del sistema de pensiones, que obviamente es una carga sobre el fisco,
precisamente porque en el 2004 ya no tenían en el sistema público dinero para pagar pensiones, para pagar pensionados. Lo que obviamente hace al gobierno de la República en el 2004, al señor Elías Antonio Saca, la creación de un fideicomiso en el cual se toma dinero de las AFPs, de los que están alimentando el sistema de pensiones, para poder pagar a aquellos que ya están pensionados. Eso automáticamente nos lleva a aumentar los niveles de deuda externa. Entonces, a la deuda externa, el sector real hay que agregarle la deuda de pensiones. Y eso automáticamente va haciendo y engrandeciendo la deuda. Y lo que pasa es que cuando se aumenta la deuda, automáticamente también se aumenta el déficit fiscal. El riesgo también aumenta, por lo tanto, la inversión extranjera directa se reduce. Teniendo en cuenta que tenemos un país con mano de obra calificada barata, mano de obra no calificada y la mano de obra es barata, eso nos deja todavía un menor margen de maniobra. Primero, porque si tuviésemos una mano de obra calificada media, tendríamos mayor oportunidad de hacer venir inversión extranjera directa. Pero seguimos siendo codependientes de una economía norteamericana y de una economía global. Eso nos deja en desventaja frente a los demás países de Centroamérica. Por eso siempre hemos estado en la saga de Centroamérica. Países como Costa Rica están adelante de nosotros porque tienen menor codependencia del mercado norteamericano y de cualquier otra economía. Ahora veamos el efecto de las remesas. Las remesas han presentado el sostenimiento del crecimiento de la economía salvadoreña y eso se puede comprobar a través de un análisis de regresión simple. Esto es sencillo. Tomamos a partir del 2006 el crecimiento de la economía, fuente del Banco Mundial. Se tomaron los niveles de remesas, los valores de las remesas y se sacó la tasa de crecimiento desde el 2006 hasta el 2018, que son los datos que tiene el Banco Central de Reserva. Y vemos cómo la economía salvadoreña depende en un 69% del flujo de remesas. Por eso se los mencionaba y se los decía antes, le quitamos las remesas y la economía no crece nada. Son las remesas las que han sostenido la economía salvadoreña. Y veamos lo que casualidad, 2009 la caída de la economía fue en teoría el 3%, según una base del Banco Mundial, 2.08%. La caída de las remesas, del flujo de remesas fue del menos 9%. Les cuento que si ustedes se van a la página del Banco Central de Reserva, buscan las remesas, para marzo del 2020, las remesas ya habían caído 10%, 10.2%. Decir que somos codependientes de las remesas. El efecto externo en la economía y las previsiones. Ahora se hizo un análisis de regresión múltiple con los datos del Banco Mundial, los datos de las remesas que salen del site del BCR, y en un 71% los cambios en la economía, los cambios en las tasas de crecimiento de la economía salvadoreña pueden explicarse a través de las tasas de crecimiento de la economía norteamericana y de las remesas. Ahora, cualquier cambio que se dé en la economía norteamericana, en la tasa de crecimiento, tiene un efecto sobre la economía salvadoreña. Cualquier cambio que se dé en el flujo de remesas tiene un efecto aún más positivo o negativo, va a depender de la orientación del cambio sobre el crecimiento o decrecimiento de la economía salvadoreña. Esta es una aproximación a los efectos externos en la economía salvadoreña como con dos variables independientes, remesas y crecimiento de la economía norteamericana, que obviamente impacta el crecimiento de la economía salvadoreña. Vamos a hacer un estimado de la caída solo con factores externos.
Como sabemos que aproximadamente el 65%, entre el 65 y el 70% de los cambios que se dan en las tasas de crecimiento en la economía salvadoreña están explicadas por los cambios que se dan en las remesas y el crecimiento económico de Norteamérica, entonces hacemos la previsión. Ya hicimos el análisis de regresión y esto es lo que sigue. Vamos a hacer un supuesto que la economía norteamericana va a caer en un 1%, que las remesas van a caer en un 20% y nos da una caída del 2.5% de la economía salvadoreña. Pero como solo se explica el 65%, falta un 35%, si multiplicamos ese 2.5% por 1.35, que sería el 35% adicional, tenemos que hay una caída del 3.5%. Hay algo que quiero acotar acá, y es que ese 20% que me dice de la caída en las remesas es un estimado de cuánto van a caer las remesas. Como les explicaba, a marzo ya habían caído, ya habían caído 10.2%. A marzo del 2020 caer 10.2% las remesas. Estoy seguro y no he visto cómo ha cerrado abril porque todavía no han subido las estadísticas, pero las remesas seguramente ya cayeron en un 20%, un 15-20%. Me atrevería a decir que las remesas en el 2020 quizás van a tener una caída de entre un 20 y un 30%, si no es que más. Teniendo en cuenta que la economía norteamericana vaya a caer en 1%, determinamos que la caída como parte de los efectos externos es 2.5%. Pero como hay otros factores, hay otras economías con las que se tienen negocios, entonces es lo que resta del 35%, que serían el aporte del factor externo. Ahora bien, como les decía, no creo que tampoco vaya a caer en 1% la economía norteamericana, creo que va a caer más. La economía no está trabajando al 100%. De hecho, si estuviese trabajando al 100%, se vería reflejado en los precios del petróleo. Los precios del petróleo hacen notar que la economía está completamente parada. La economía global está completamente detenida. Todos los precios que se manejan del petróleo en el mercado internacional están por debajo de sus costos. Incluso tocamos precios de menos $37, algo sin precedentes. Y el petróleo es un indicador, el precio del petróleo es un indicador del desempeño económico global. Entonces no creo que sea ese 20%, creo que va a ser un 30%, creo que la economía norteamericana va a caer un poco más del menos 1%, quizás va a ser un menos 3%, pero todo tiene ese efecto. Me atrevería a decir que el efecto internacional, como parte de los factores externos, va a estar entre un 3 y un 5% en la economía salvadoreña. Ahora, los factores internos, tenemos una economía parada desde el 21 del 3 del 2020. Llevamos casi un 90% de sus actividades productivas. Niveles casi nulos de inversión pública y privada ejecutada a partir del 21 del 3 del 2020. Estábamos prácticamente empezando el tercer mes, a medio mes, cuando se cierran las fronteras, cuando nos cerramos como economía. La inversión pública no se va a ejecutar este año. Para que haya crecimiento económico se necesita inversión pública, consumo y remesas, algo que no va a haber este año. Al menos la inversión pública está completamente detenida. Están haciéndose reajustes a través del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para pago de salarios para enfrentar la crisis. Por lo tanto, no va a haber inversión pública. Y si no hay inversión pública y tampoco va a haber inversión privada porque los mercados van a estar decaídos, la economía salvadoreña como efectos de factores internos va a decrecer. Ahora va a aumentar la deuda pública, lo que automáticamente aumenta el déficit fiscal, lo que automáticamente aumenta el riesgo de impago, lo que automáticamente también aumenta el riesgo país.
lo que obviamente aumenta el riesgo de recuperación de las inversiones, lo que obviamente me hace en evaluación de proyectos castigar los proyectos con tasas más altas. Va a haber una caída estrepitosa en los ingresos fiscales aproximadamente, según el ministro de Hacienda, en unos 700 millones de dólares, lo que significa que el déficit fiscal se va a aumentar estrepitosamente. Obviamente, porque tenemos dos factores: aumento de deuda pública y disminución de los ingresos. Va a haber un retroceso en el sistema educativo. De hecho, ya tenemos un sistema educativo deficiente, y que le agreguemos a esa parte los problemas que se están teniendo para el desempeño educativo, más que todo en básico y bachillerato, porque hay cuestiones que los chicos no logran entender en una clase virtual, que es necesaria la clase presencial, precisamente porque no estamos acostumbrados, porque no se tienen todas las herramientas, las tecnologías de la información, porque en pleno siglo XXI las tecnologías de la información facilitan eh, el proceso educativo. Sin embargo, no tenemos la cultura, jamás se ha educado a El Salvador para salir de la pobreza, jamás se nos ha educado para vencer nuestros miedos, jamás se nos educó para pensar. Entonces eso hace un poquito diferente tener eh, la conciencia como para tomar y estudiar por nuestra propia cuenta. Eso es parte de los factores internos que van a afectar el crecimiento económico. El resultado total. Miren, a ciencia cierta, todos los aspectos, no se pueden medir todos los aspectos, y de hecho ninguna verdad puede ser absoluta. La primera aproximación que yo daría acerca del retroceso económico es entre un 7 y 10%. Eso si la cuarentena se sostiene hasta finales de mayo de 2020. Si seguimos hasta junio, creería que los números van a crecer un poco más. El PIB, que está compuesto por el consumo, la inversión, las remesas y otros factores, obviamente se va a ver afectado. Ya está afectado, de hecho, el PIB. Los efectos en la economía van a ser desempleo, pobreza, delincuencia, mayor déficit fiscal que sugiere menor inversión extranjera directa, más que todo cuando los mercados están conmocionados, están en depresión. ¿Qué es lo que pasa acá? Siempre que hay una crisis global y una crisis económica, el chorro se cierra. Esas, buscar préstitos va a ser mucho más difícil. Para los gobiernos, buscar empréstitos va a ser mucho más difícil, más costoso. Ley de la oferta y la demanda. Lo que ahorita, lo que se va a encarecer es el dinero. Veamos otros aspectos. Aunque no se mencionan los precios del petróleo, estos son indicadores internacionales de lo que nos espera a nivel global. Una crisis sin precedentes, donde El Salvador tiene la oportunidad de subirse al globo correcto en materia de educación, desarrollo y crecimiento económico. Aquí partimos de cero todas las naciones. Y es que vean, no puede haber crecimiento económico si no hay desarrollo económico. El crecimiento económico no se hace sostenido cuando no hay desarrollo económico. Se llegan a guerras civiles como la que vivimos en 1980. Pero el crecimiento y el desarrollo económico sí tienen una base fundamental, que es la educación. Si aumentamos la mano de obra cualificada, automáticamente la inversión extranjera directa disminuye, porque nos vamos a la ley de la oferta y la demanda y tendríamos una oferta grande de personas, población económicamente activa y cualificada para trabajar, frente a la inversión extranjera directa que busca países donde la mano de obra sea barata. Y si además de que la mano de obra es relativamente barata, también está cualificada, entonces yo me voy para un país donde la mano de obra, además de ser barata, está calificada. Y eso automáticamente llena los mercados. Después, la mano invisible de alguna manera podría equilibrar las leyes de la oferta y la demanda, y automáticamente cuando hayan mucha inversión extranjera directa, poder automáticamente equilibrar el precio de la mano.
pero eso lo va haciendo el mercado y eso se puede notar y ha sido probado en países como Japón, en países incluso como China comunista, que eso era hasta hace algunos años. Ahora China incluso es más capitalista que los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ha resultado la educación. El resultado que la educación tiene sobre la economía es, 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 es increíble. Es por eso que siempre se ha esperado y he vivido esperando en cada gobierno, no, nunca lo vi en los gobiernos de Arena. Esperaba que en el gobierno del FMLN hubiese una reforma educativa profunda y de fondo, pero no hubo en el gobierno de Mauricio Funes, solo hubieron populismo, compra de personas a través de los útiles escolares que no sirven, no son significativos, no sirven para la educación. No son un medio que incremente la calidad educativa. Sí son un medio para realizar el estudio, porque necesitas cuadernos para escribir, necesitas uniformes, zapatos, comida, pero no puedes descuidar hacer una cosa y la otra. Eso es solo para ganar votos. No se fue a donde tenía que irse, aumentar la calidad de la educación. Eso automáticamente nos hubiese puesto en distinto nivel de competitividad. Michael Porter hablaba sobre los 5 factores y creo que eso se hubiesen podido aplicar y se pueden aplicar a nivel educativo, a nivel gerencial, a nivel de país, a nivel de economía. Lastimosamente los gobiernos no trabajan por competencias. Pero siguiendo con el tema, podemos ver los bajos precios del petróleo, crudo obviamente, barril de petróleo, seguirán y en los próximos meses se verán reflejados en los derivados, gasolina y diésel. De hecho, ya están sintiéndose algunos cambios y eso disminuiría los costos de las empresas que dependen del crudo como materia prima o como parte de sus costos directos. De alguna manera eso va a paliar algunas situaciones de aquellos que terminando esta crisis pues tenemos que ir y seguir trabajando como normalmente lo hemos hecho, pero que tal vez ahora lo estamos haciendo desde casa, no se hace todo el trabajo, no todo el trabajo, no todo puede ser teletrabajo. Efectos sobre los mercados en los próximos años. Vemos, los productos de lujo caerán en precios y los agrícolas el próximo año serán los más caros importantes después de décadas de haberlos dejado de lado. Los precios de los teléfonos inteligentes y la Internet deberán caer como parte de la depresión económica al que estarán expuestas las economías mundiales. Mismo sentido que deberán tomar otros productos de lujo. Ahora, aquí hay algunas cosas que se salen de control, como por ejemplo la existencia de monopolios, duopolios. En el caso de las telecomunicaciones no tenemos monopolios, pero sí tenemos oligopolios. Son 3 compañías, Claro, Movistar y Tigo. Y ya no anuncio Digicel porque entiendo que Claro compró Digicel, entonces no tengo por qué mencionar 4 compañías cuando en realidad el espectro se ha reducido a 3 compañías, que se pueden poner de acuerdo y mantener precios. Pero en una economía bajo la estructura liberal o neoliberal, esto debería de ser competencia, deberían de haber muchos más actores en la economía. Por lo tanto, deberían de bajar los precios. Sin embargo, creo que van a bajar por el mismo efecto de la economía global. El punto es que también va a aumentar el desempleo, no solo van a bajar los precios, sino que menores ingresos también van a tener menor personal trabajando. Ahora, los mercados internacionales mostrarán depresión, quizás unos 3 años, sin contar que esperamos que para agosto el mundo esté retomando ya actividades con normalidad. Ahora, si les digo que van a retomar actividades con normalidad, esto significa que las economías empezarían a reactivarse. Ahora, ¿qué pasará en El Salvador? Y es lo más importante que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué pasará en El Salvador como resultado de los efectos externos y de los factores externos y factores internos? Las empresas con altos costos fijos serán las primeras en quebrar porque estos, independientemente de los niveles de producción, mantienen sus costos. La micro, la pequeña y la mediana empresa son las más vulnerables de quiebra, lo que sugiere que se deben tomar medidas oportunas, prontas y oportunas. Miren, la estructura de costos tiene
efecto sobre las decisiones financieras. Y el punto acá es que las empresas de producción que se dedican a la producción en todos los niveles de la economía tienen altos costos fijos. Independientemente de su nivel de producción, de su nivel de venta, los costos fijos se mantienen. No así con las economías, con las empresas con costos variables. Las empresas con costos variables, la mayor proporción de los costos dependen del nivel de producción y ventas. Si no tienen ventas, tampoco tienen producción. Pero acá vamos a ver un conjunto de problemas financieros a los que se están exponiendo las empresas que tienen que ver no solo con la obsolescencia de los inventarios, sino con la obsolescencia de los activos. Si no haces un recambio en los activos, las máquinas se vuelven deficientes y lograr la eficiencia y las economías de escala es importante en una economía para salir de la crisis. Y lo digo ¿por qué? Porque ya tenemos 2 meses de estar sin laborar prácticamente en todo el país. La economía está completamente parada, lo que sugiere que son 2 meses muertos para el activo fijo, que son 2 meses muertos para el capital de trabajo. Y el capital de trabajo es lo más importante. Las decisiones de capital de trabajo y las decisiones de inversión son las decisiones más importantes a nivel financiero y el impacto en los resultados financieros anuales es evidente. Por lo tanto, las economías con costos más altos van a tener mayores problemas. Primero porque en crisis, ya lo dijimos, el chorro se cierra para obtener empréstitos. Es sobre lo que la base sobre lo que tiene que trabajar el gobierno. Las economías las economías y empresas con costos variables, mm, podríamos decir que van a tener menos problemas que las economías economías y sigo con las economías de empresas, la economía de la empresa. Estamos hablando de empresas con altos costos fijos que van a tener mayores dificultades. El problema de la economía salvadoreña, y ahora sí con esto, es que tenemos empresarios muy codependientes. El micro y el pequeño empresario, micro, pequeño y mediano empresario no está acostumbrado a llevar sus finanzas al día. De hecho, ni sus impuestos paga al día. Lo que significa mayores problemas para sacar a esta economía de la recesión en la que nos vamos a ver metidos. Ahora, hay una medida que se tomó acá, entregar 400 millones a través de la entrega de $300 a aquellas familias de escasos recursos que no cuentan con un trabajo y que además de no contar con un trabajo, pues se dedican a alguna otra actividad para ganarse el pan de cada día. Esa medida es como una piedra de tropiezo a la caída de la economía, pero que solo hizo el bien en marzo y abril. Ya para mayo los 450 millones de seguramente ya están gastados. Por lo tanto, solo sostuvieron una parte de marzo y una parte de abril. El consumo se ha detenido, nadie está comprando ropa, nadie está comprando zapatos, nadie está comprando nuevos teléfonos. Y lo digo nadie en el sentido de que hemos perdido más del 70% del mercado, lo que sugiere automáticamente que muchos empleos se van a ver afectados. Pero quisiera que lo analizáramos siempre desde este punto de vista y de hecho el gobierno debe analizarlo desde este punto de vista. Empresas con altos costos fijos y empresas con altos costos variables. Y ahí debe ir enfocada el salvataje económico. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno? Garantizar el capital de trabajo del empresariado nacional. Eso es de todos. El capital de trabajo es el que me sirve a mí para pagar salarios, el que me sirve a mí para inventario, el que me sirve a mí para hacer frente a los pagos de corto plazo. Es el que me sigue a mí para hacer frente a las cuentas por cobrar. Como detuvimos la economía, no hay cobros, tampoco hay pagos, entonces lo más afectado ha sido el capital de trabajo.
Debe invertirse en educación, debe invertirse en seguridad, apostarle un cambio en la matriz insumo-producto, reinventar la agricultura. La inversión debería ser triplicada anualmente, es decir, en el 2020 debe triplicarse la inversión que que se hizo en el 2019 en materia de agricultura. Porque triplicar la inversión en agricultura nos permitiría mayor margen de maniobra el siguiente año como resultado de la cosecha nacional, pero no solventa el problema en su totalidad. Porque volver a tener por lo menos un porcentaje del 20% en la agricultura como parte del PIB, estamos muy lejos de ello. Debería invertirse en la generación eléctrica para hacernos autosuficientes y de esa forma, pues, reducir la dependencia de Guatemala, porque dependemos enérgicamente de Guatemala. Energéticamente, Guatemala es quien nos está vendiendo energía eléctrica. Ahora, ¿qué se logra con eso? Si nosotros como país lográramos aumentar la educación, aumentar la calidad educativa, que automáticamente va a tener un impacto sobre la mano de obra calificada, que obviamente también va a tener un impacto sobre la inversión extranjera directa en los próximos años. Y si a eso le sumamos que somos autosuficientes energéticamente, que tenemos precios del petróleo bajos, obviamente derivados del petróleo bajo, por lo menos podemos reducir eh, los costos de las empresas, del empresariado nacional, lo que automáticamente le permite a ellos tener mayor margen de maniobra, mayor capacidad de inversión y podrían ir recuperando los activos obsoletos que tienen. Y sin lugar a dudas, inventario, mucho inventario que se va a perder. Vamos a perder demasiado capital de trabajo. Como decía, los inventarios son parte del capital de trabajo y eso se está perdiendo. Ahora, esas son algunas de las medidas que el gobierno debe tomar en cuenta, que de hecho por ahí andaban un salvataje económico del presidente Bukele, del Ejecutivo, en el que incluía el pago postergado de las deudas tributarias y algunos empréstitos para capital de trabajo del empresariado nacional. Creo que vamos en un buen plan. Ahora, esperemos que se logre concretar y de esa forma, cuando se logre concretar, vamos a ver el impacto que va a tener sobre la economía nacional. Esto es todo lo que tiene que ver con el impacto en la economía nacional como resultado de los factores externos y los factores internos. Lo mencionamos de nuevo, entre un 7 y un 10%, esperando que se trespare, que las demás variables no se vayan a mover o que no se sigan moviendo las variables que hasta ahora se han estado moviendo. Hay cuestiones que nosotros no podemos manejar. Los factores externos son los más difíciles de manejar, pero los factores internos son donde como país tenemos mayor capacidad de maniobra. Eso es mi opinión sobre el crecimiento, el desarrollo económico de El Salvador y sobre lo que se nos va a presentar en el corto plazo. Muchas gracias.